Can Yaman ha vuelto a la carga, y esta vez parece que el terremoto ha llegado hasta su propia casa. Ojo que no estamos hablando de un escándalo cualquiera, aquí hay algo más profundo, algo que dicen que tiene a su familia temblando. Y no es por el último lío amoroso, que ya sabemos que Can tiene una vida sentimental digna de una telenovela. Lo que se está cocinando y de qué manera, es una historia que va más allá de las portadas. Porque, para ser honestos, la fama de Can Yaman siempre ha sido una montaña rusa. Un día está triunfando en Italia, al siguiente sale un rumor de que vuelve a Turquía para un proyecto misterioso, y así todo el rato. Pero ahora parece que el foco se ha puesto en algo que le afecta a nivel personal, a nivel de verdad, y eso, amigos míos, eso sí que agita las aguas. ¿Y cuál es esa supuesta razón oculta? Pues mira, yo he estado husmeando preguntando por ahí, y lo que me llega es que todo este torbellino mediático, toda esta atención constante, ha empezado a pasar factura de una forma que nadie esperaba. Veréis, Can Yaman es un tipo que, a pesar de su imagen de galán imparable, siempre ha tenido una relación muy cercana con su familia. Y cuando digo cercana, es cercana de verdad. Sus padres, su círculo íntimo siempre han estado ahí apoyándolo, pero también, seamos sinceros, con cierta cautela ante este mundo tan salvaje de la fama. Ahora, con la intensidad que ha cogido todo, con los rumores constantes, las especulaciones, las críticas que a veces son injustas, parece que esa presión está llegando a un punto donde sus seres queridos están sufriendo. Y no me extraña. Imaginaos ser padre o madre y ver a vuestro hijo en el ojo del huracán constantemente, con gente opinando de su vida privada, de su físico, de sus decisiones. Es un estrés que te carcome. Lo que yo creo que está pasando es que Can se está dando cuenta de que, para mantener el equilibrio, para estar bien él, necesita proteger también a su familia. Y esa protección a veces pasa por poner límites, por tomar decisiones que quizás no son las más populares en el mundo del espectáculo, pero que son las necesarias para él y los suyos. Hay gente que dice que está más distante, que se le ve más reservado, pero yo sospecho que no es que esté distante, sino que está reestructurando su vida para darle prioridad a lo que de verdad importa. Y aquí viene lo gordo, la parte que dicen que aschuca su familia. Es la idea de que, quizás, Can está empezando a plantearse un cambio de rumbo más radical. No me refiero a dejar la actuación, pero sí a gestionar su carrera de una forma diferente. Quizás enfocarla más en proyectos que le permitan tener un poco más de vida privada, menos exposición constante. O incluso, según algunos rumores, estar considerando un retiro temporal o una etapa más centrada en Turquía, lejos del frenesí que a veces acompaña a la fama internacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente quieren sus padres? Pues lo normal, que su hijo sea feliz, que esté tranquilo. Y esa tranquilidad, con tanta exposición, se hace cada vez más difícil de encontrar. Así que cuando se habla de que la fama de Can Yaman aschuca a su familia, no es solo por los problemas que él pueda tener, sino por el impacto que esta locura mediática tiene sobre ellos, sobre su paz mental. Y es ahí donde Can, como hijo y como persona, tiene que tomar cartas en el asunto. Yo sinceramente creo que esto es una señal de madurez. De darse cuenta de que la fama es un arma de doble filo, y que hay que saber manejarla para no salir herido, y sobre todo, para no herir a quienes más quieres. El mundo del entretenimiento es exigente y a veces, lo más valiente es parar a pensar, a recalibrar, a poner en orden las prioridades. Y si eso implica tomar decisiones que sorprendan a la industria, pero que den paz a su familia, pues adelante. Al final, ¿qué es más importante? ¿Ser el centro de atención constante o tener una vida plena y feliz con tus seres queridos? Yo lo tengo claro, y parece que Can también lo está empezando a tener. Ahora, la pregunta del millón para vosotros: ¿creéis que Can Yaman debería priorizar su familia por encima de su carrera internacional, aunque eso signifique menos fama?